Hace muy poco se cumplió un año desde que empezó la cuarentena a nivel global debido a la pandemia y durante ese tiempo cambiaron muchísimas cosas. Nos tocó vivir una situación única y atípica y nos tuvimos que adaptar un montón de cosas a las que no estábamos acostumbrados. Ahora empezamos a ver cómo la población se va vacunando de a poco y eso nos hace ser optimistas. Empezamos a ver la luz al final del túnel. Todos estamos muy ansiosos porque termine esta pesadilla y volvamos a tener la vida que teníamos antes. Pero lo cierto es que quizás no volvamos a estar exactamente como antes porque algunos cambios llegaron para quedarse. Y la pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo va a ser el mundo post pandemia? En este video vamos a analizar qué se espera de la economía mundial en el corto y en el medio plazo. Vamos a verlo. Los que suelen mirar noticias de economía habitualmente habrán leído varias veces las palabras paquete de estímulos. A causa de la cuarentena y del cierre de comercios durante tanto tiempo, en economías como en Estados Unidos o en Europa se están preparando para inyectar mucha cantidad de dinero en la economía para paliar la situación de crisis. En el caso de Estados Unidos, este paquete de estímulos rompió todos los récords con la cuantiosa suma de 1,9 billones de dólares, destinados a ayudas para gente de bajos recursos, subsidios por desempleo, subsidios por sanidad, ayudas en alquileres, contratación de más personal sanitario y también en educación y en ayudas a industrias. Como todo el mundo se imaginará, todo este dinero no estaba guardado en una caja fuerte, sino que es de nueva impresión. En la Unión Europea pasa algo muy similar, donde el paquete de estímulos es de 1,8 billones de euros, lo cual también rompió todos los récords. Para los que sigan este canal y hayan visto los videos de la inflación y de los bancos centrales, sabrán que cuando se inyecta nuevo dinero en épocas de crisis para reactivar la economía, existe el riesgo de que se produzca inflación. Aunque no tiene por qué ser siempre así, entonces, ¿de qué depende que termine habiendo inflación o no? Básicamente de si todo ese dinero se termina usando para el consumo o para el ahorro y para tapar deudas. Por eso existen noticias como esta en la cual se analiza que si toda esa gente que va a recibir esas ayudas usa el dinero para devolver deudas contraídas en este último año, entonces al no aumentar tanto el consumo no deberían tender a subir los precios. Pero acá hay otro factor a tener en cuenta que tiene que ver con la gente que sí pudo seguir trabajando. Toda aquella gente que pudo seguir trabajando desde casa con una computadora pudo seguir ingresando dinero, pero sin embargo hay algo que no pudieron seguir haciendo, que es gastarlo. Al haber estado todos los comercios cerrados y los restaurantes y no poder viajar, el ocio se anuló por completo. Y el ocio en la mayoría de gente ocupa un gran porcentaje del gasto cotidiano. Eso significa que toda aquella gente que no le afectó la pandemia pudo ahorrar mucho más que nunca y por eso podemos ver gráficos como este. En él se puede ver que la tasa de ahorro a nivel global suele rondar el 7% y sin embargo actualmente se sitúa alrededor del 20%. Algo nunca antes visto en ninguna de las otras crisis marcadas en este gráfico en color azul. Entonces estos datos también son muy importantes a la hora de prever si va a haber inflación o no. Porque lo lógico sería pensar que cuando se reactive todo el ocio y el turismo, toda esa parte de la población tendrá muchísimos más ahorros de lo normal para gastar. Todo el mundo va a estar desesperado por salir a divertirse y hacer todo lo que no se pudo hacer en un año entero. Por ende, esto hará disparar el consumo y en consecuencia el nivel de precios. Dicho todo esto, todo nos hace pensar que es factible vivir una situación inflacionaria tanto en Europa como en Estados Unidos en el medio plazo. Por lo tanto, una vez llegados a esta situación, también sería factible que subieran los tipos de interés por primera vez en muchísimos años. Si no tenés claro el por qué, te recomiendo que mires este video sobre el rol de los bancos centrales. Igualmente no hay que precipitarse tanto con este tema. Hay que tener en cuenta que en esta última década han habido tantos cambios en la sociedad que en muchos casos no se terminó dando la lógica de lo que dicen las teorías económicas. Más concretamente me estoy refiriendo a que desde la crisis del 2008 en Europa y en Estados Unidos los tipos de interés se mantuvieron por el suelo a niveles bajísimos con el objetivo de facilitar el crédito y de potenciar el consumo. En la teoría económica, si eso hubiera funcionado, era de esperar que la inflación fuera creciendo paulatinamente. Sin embargo, eso no ocurrió y es algo que ha sorprendido a muchísimos expertos hasta el punto de llamarlo misterio. El misterio de por qué la inflación no ha subido. Una de las explicaciones más lógicas y aceptadas es el efecto que ha tenido el gran avance tecnológico que hemos vivido. Se produjo y se está produciendo una transición de profesiones en el
el mercado laboral a un ritmo frenético, todo derivado de las inteligencias artificiales, los automatismos, los algoritmos, la robótica, etc. Las máquinas cada vez son más capaces y saben hacer más cosas de manera autónoma. Esto hace que las grandes empresas opten cada vez más por intentar desarrollar este tipo de tecnologías para implementarlas en sus operaciones en busca de una mayor eficiencia y productividad. Por supuesto, esto siempre ha generado debates con gente a favor y en contra, porque desde siempre los grandes avances tecnológicos han provocado que muchas profesiones se queden obsoletas y por ende que mucha gente se quede sin trabajo. Sobre este tema ya hablaré más en profundidad en otro video. El caso ahora es que esa tendencia de las empresas de intentar sustituir a empleados por máquinas cada vez más eficientes hace que sus costes bajen. Y en consecuencia, en un sistema de competencia perfecta, terminan bajando sus precios para atraer más cuota de mercado. Por eso cada vez es más habitual encontrar una empresa low cost en cada industria. En el caso de España, por ejemplo, está Primark para la ropa, Ryanair para los viajes, Decathlon para ropa deportiva o IKEA para muebles, todas con una estrategia similar de bajos costes en personal. En definitiva, es de esperar que esta tendencia siga al alza, ya que en los próximos años viviremos un avance tecnológico aún más grande, con la implementación de las redes 5G, impresoras 3D, computadoras cuánticas y mucho más alcance de inteligencia artificial en pymes y en otros sectores de la economía en los que todavía no la habíamos visto, como por ejemplo en la construcción, en el transporte o en el delivery con drones. Entonces, mientras esto siga así, tiene sentido pensar que a pesar de las políticas monetarias expansivas que decantan la balanza para el lado de la inflación, el avance tecnológico decanta la balanza para el otro lado y hace que cada vez sea más barato producir y por ende los precios de los productos finales cada vez sean más bajos. Y en este último apartado, para terminar de analizar cómo afectan los cambios post pandemia a los niveles de precios, me queda un factor que puede ser determinante, que es la descentralización de núcleos urbanos. Como ya sabemos, la pandemia potenció y aceleró una transición que venía siendo tendencia, que tiene que ver con el home office y el e-commerce. Esta manera de manejarse digitalmente tenía un crecimiento paulatino, pero desde la pandemia toda aquella gente que se mostraba reticente a estos cambios tuvo que adaptarse forzosamente por necesidad. Esto hizo que una transición que normalmente hubiera durado de 5 a 10 años se diera de golpe, ya que por ejemplo muchas empresas se dieron cuenta de que el home office es una alternativa viable y no tiene por qué reducir la productividad de sus empleados. Por supuesto, todo esto tiene sus pros y sus contras y gente que esté más a favor o más en contra, pero ese no es el objetivo de este video, sino el objetivo es analizar qué efectos puede tener en la economía el hecho de que muchas grandes empresas hayan optado por el home office definitivo, sumado al enorme crecimiento del e-commerce. La conclusión lógica a priori es que las oficinas convencionales tenderán a desaparecer de los núcleos urbanos, ya que para la mayoría de empresas no será más rentable alquilar espacios por un determinado periodo de tiempo. No será más rentable tener contratos por años, sino que a partir de ahora preferirán alquilar espacios por horas para reuniones puntuales que puedan tener sus trabajadores. Esto da lugar a un nuevo concepto muy de moda y en crecimiento, que son los nómades digitales. Y además empezamos a ver noticias como estas, en donde se ve cómo las grandes tiendas físicas empiezan a cerrar. Con máquinas cada vez más capaces y gente que cada vez compra más online, las tiendas físicas empiezan a dejar de ser rentables en detrimento de grandes almacenes, que puedan ubicarse a las afueras de la ciudad donde el precio del alquiler es mucho más bajo. Entonces, como dije al principio del video, parece que hay cambios que llegaron para quedarse y es probable que nunca volvamos a la misma normalidad que vivíamos antes de la pandemia, por lo menos en lo que se refiere a la concentración de gente en núcleos urbanos. Y por eso se habla de nueva normalidad. La conclusión final es que si se descongestionan los grandes núcleos urbanos puede haber una bajada general del precio del alquiler, que tan alto es en las grandes ciudades. Por lo tanto, volviendo a la premisa inicial de si va a haber inflación o no en Estados Unidos y en Europa en los próximos años, este factor también podría influir, pero decantando la balanza para el no. Y hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado el contenido y que me dejen un like y no se olviden de suscribirse al canal para seguir apoyando a este proyecto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.